A ver, ¿qué es lo que hace que un personaje de cine se nos quede grabado para siempre? No son solo sus frases geniales o las cosas increíbles que hace. Muchas veces es algo mucho más hondo, más sutil, su deseo. Hoy vamos a meternos de lleno en una técnica de guión súper potente que va justo de eso, de cómo el deseo, cuando se muestra de una forma casi invisible, crea una conexión con el público que es, bueno, imposible de romper. Y es que todo arranca con esta idea, que es potentísima. El deseo no es algo que se aprende, no es algo que se elige. Es una fuerza que nace con nosotros, que nos empuja desde el primer momento. Es la base de lo que somos y, por lo tanto, es la base de cualquier personaje que quiera sentirse real. Para llegar a entender cómo funciona el deseo en una historia, primero tenemos que entender de dónde viene en la vida real. Y ese es el punto de partida, su naturaleza más básica, más primitiva. Es que a lo largo de la vida vamos acumulando anhelos, sueños, metas. Da igual de dónde vengamos o quiénes seamos, esta suma de deseos es lo que nos va definiendo. Es una especie de motor interno que nos mueve, y a los personajes que recordamos les pasa exactamente lo mismo. Y ahora aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante para cualquiera que cree historias. ¿Cómo se lleva esta fuerza tan bestia a un guión? Pues la clave, y esto es lo bueno, no está en lo que se dice, sino en cómo se deja ver, en la sutileza. Fijaos, aquí está la gran diferencia. En la vida real es normal decir lo que queremos. Oye, quiero ese trabajo o me apetece un montón ir de viaje. Pero en el cine, en el cine, los personajes que nos atrapan de verdad casi nunca lo dicen con palabras. Su deseo se filtra, se escapa de maneras mucho más poderosas. Así que el quid de la cuestión es este, el famoso principio de muestra no cuentes. El verdadero deseo de un personaje no está en sus diálogos, sino en una mirada que se alarga medio segundo más, en la tensión de una mano que se cierra, en un gesto mínimo que casi ni se ve. Son esos destellos, esos pequeños momentos los que nos cuentan de verdad lo que anhela su alma. Vale, pero ¿qué efecto tiene todo esto? ¿Para qué tanta sutileza? Pues aquí es donde ocurre la magia. Aquí es cuando pasamos de la técnica de escritura al impacto directo en quien está viendo la película. El primer paso se llama acumulación inconsciente, y es que sin darnos ni cuenta, nuestro cerebro empieza a coleccionar esas pequeñas pistas, esa mirada, ese gesto, esa duda. Es un proceso que pasa por debajo del radar, pero que va construyendo una imagen súper clara del personaje sin que nadie nos explique nada. Y a medida que acumulamos esas pistas, algo cambia. Dejamos de ser simples espectadores y nos convertimos en cómplices silenciosos. Empezamos a compartir ese deseo secreto, a querer que el personaje lo consiga, y con qué ganas, aunque nunca lo haya dicho en voz alta. Pero el viaje no termina ahí, ¿qué va? Esta conexión que se ha ido tejiendo en secreto, al final florece, y nos lleva a un estado de unión emocional total con el personaje. Vamos a repasar el camino. Primero, acumulamos pistas sin querer. Eso nos lleva a participar en secreto de su deseo. De ahí, lógicamente, nace la empatía, que es como un puente emocional. Y el paso final, el más importante, la identificación total. En ese punto, la distancia entre quien mira y el personaje, desaparece por completo. Este es el objetivo final, el santo grial de un guión. Cuando alguien domina esta técnica, la barrera de la pantalla se viene abajo. La alegría del personaje es nuestra alegría. Su dolor nos duele a nosotros. Sus victorias se sienten como si fueran nuestras, porque en ese momento su deseo ya forma parte de nosotros. Pero lo más fuerte no es eso. Lo más fuerte es que el impacto no se acaba cuando salen los créditos. Esta conexión tan profunda deja una marca, un eco, que sigue sonando mucho después de que la historia haya terminado. O sea, que resumiendo, esta técnica es una pasada porque no solo funciona en el momento. Consigue crear una empatía real, permite una identificación total y, lo más importante, deja una huella emocional que dura. Es básicamente lo que convierte a un buen personaje en una leyenda. Por eso hay personajes que no se nos van de la cabeza. No es solo por su historia, es por el eco de su deseo, que se queda resonando dentro. Nos acordamos de lo que anhelaban porque, por un ratito, ese anhelo también fue el nuestro. Y con esto llegamos al final. La pregunta clave para cualquier creador no es qué dice un personaje que quiere, sino qué desea de verdad en su interior. Y sobre todo, cómo lo está mostrando en esos pequeños, fugaces momentos que al final lo son todo. Ahí está la clave.